Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en las historias más, enigmáticas. Hoy nos adentramos en un caso que ha fascinado y aterrorizado a España. El caso de Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Sí. ¿Listos para desentrañar este misterio? Prepárense para un viaje a la mente de un hombre aparentemente normal, que se convirtió en un asesino en serie, dejando tras de sí un rastro de muerte y naipes. Basándonos en la información del artículo de Wikipedia sobre Galán, vamos a intentar comprender cómo un chico de un pueblo tranquilo pudo cometer actos tan terribles. Claro. Empecemos por el principio. Vale. Galán nació en Puerto Llano, un lugar sin aparente relevancia en el mapa criminal. Es curioso, ¿verdad? Sus profesores lo recuerdan como un estudiante introvertido, sin nada que presagiara la oscuridad que se escondía en su interior. Es como si hubiera una doble vida oculta tras esa fachada de normalidad. Y esa dualidad se vuelve aún más inquietante cuando consideramos su paso por el ejército. Se alistó, ascendió a cabo e incluso sirvió en 2 misiones en Bosnia. ¿Qué impacto pudo tener esa experiencia en él? Bosnia en los 90 era un escenario brutal, marcado por la guerra y la violencia. La exposición a la muerte, al sufrimiento, podría haber sido un factor determinante en su transformación. Imaginen lo que presenció allí, el horror que pudo haber visto. Es escalofriante pensarlo. Y al volver a España, su vida empieza a desmoronarse. Intenta ascender en el ejército, pero fracasa. Participa en la limpieza del desastre del Prestige, una experiencia que lo marcó profundamente. Desarrolla ansiedad y neurosis. Podría ser que las semillas de la violencia ya estuvieran germinando en su interior. Es una posibilidad. Y a esto se suma un factor preocupante, el alcohol. A pesar de que le recetan medicamentos incompatibles con el alcohol, Galán continúa bebiendo. Quizás buscaba una vía de escape, una forma de acallar los demonios que lo atormentaban. Una espiral de autodestrucción que culmina con su baja del ejército. Consigue un trabajo como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas, un lugar que, irónicamente, le daría acceso a un flujo constante de personas. Y es entonces, en la madrugada del 24 de enero de 2003, cuando comete su primer asesinato. Juan Francisco Ledesma, un portero que se encontraba alimentando a su hijo de 2 años, fue la primera víctima. Un disparo preciso en la cabeza sin darle tiempo a reaccionar. ¿Un acto impulsivo o un plan meticulosamente ejecutado? La frialdad del crimen nos hace preguntarnos qué pasaba por la mente de Galán en ese momento. La precisión del disparo, la falta de resistencia por parte de la víctima, todo apunta a una mente fría y calculadora. Un detalle que nos hiela la sangre. Y tras este primer asesinato, la historia da un giro aún más macabro. Galán comienza a dejar una firma junto a sus víctimas, naipes. Su segundo ataque fue un doble homicidio. Una empleada de limpieza asesinada en una parada de autobús y 2 personas más en un bar de Alcalá de Henares. Junto al cuerpo de una de las víctimas aparece en la primera carta unas de copas, un elemento que, a simple vista, parece aleatorio. Pero este detalle, aparentemente insignificante, se convertiría en la marca distintiva de Galán, en el sello que lo diferenciaría de otros asesinos y lo catapultaría a la infamia, el asesino de la baraja. Es escalofriante cómo un objeto tan cotidiano como un naipe puede convertirse en un símbolo de terror. ¿Qué significado buscaba Galán al dejar esas cartas junto a sus víctimas? Un mensaje cifrado, una burla a la policía. Es un enigma que ha intrigado a los investigadores durante años. Algunos creen que las cartas representan una macabra escala de violencia, cada naipe un paso más hacia la oscuridad. Otros sugieren que su elección fue aleatoria, un mero elemento para sembrar el pánico. ¿Tú qué piensas? Es difícil saberlo con certeza. Galán nunca reveló el significado real de las cartas, si es que lo había. Lo que sí sabemos es que el apodo del asesino de la baraja, acuñado por la prensa, parece haberlo envalentonado, convirtiéndose en una especie de profecía autocumplida. Es perturbador pensar que la atención mediática pudo haber alimentado su ego, empujándolo a cometer más crímenes. Y mientras la policía lo buscaba, Galán seguía con su macabro juego. El siguiente ataque fue a un joven ecuatoriano llamado Santiago Eduardo Salas. Iba acompañado de una amiga cuando Galán le disparó en la cara. La amiga de Salas se salvó de milagro porque el arma se encasquilló. Imagínate, el terror, la oscuridad, el sonido del disparo. Y luego el silencio del arma vacía. Es un detalle que nos recuerda lo cerca que estuvo Galán de cobrarse otra vida. Una tragedia que, por fortuna, no se consumó. Pero la sombra de la muerte ya se cernía sobre la ciudad. Junto al cuerpo de Salas, Galán dejó otra carta, un 2 de copas. Un mensaje para la policía, una advertencia o simplemente una forma de alimentar el miedo y la especulación. Sea cual sea la respuesta, la escalada de violencia continuaba. Y el último acto de esta serie de asesinatos fue el más brutal de todos. El doble homicidio de George y Doina Magda, una pareja a la que Galán sorprendió en un camino de Arganda del Rey. Un final trágico que conmocionó a toda España. Doina recibió 3 disparos a quemarropa, 2 de ellos en la cabeza. Murió 2 días después en el hospital.
Un acto de una crueldad inimaginable. Es como si, con este último crimen, Galán hubiera alcanzado la cima de su espiral de violencia, pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Poco después del doble homicidio, Galán decidió entregarse a la policía. ¿Qué lo impulsó a confesar? Arrepentimiento, cansancio, o quizás un retorcido deseo de controlar la narrativa de su propia historia. Se entregó en Puerto Llano, su ciudad natal, en estado de embriaguez. Declaró estar harto de la ineficacia policial, como si quisiera demostrar que él era más listo que las autoridades. Para validar su confesión, reveló un detalle crucial que solo los investigadores conocían: un punto azul marcado en el reverso de las cartas dejadas junto a algunas víctimas. Un detalle que corroboraba su participación en los crímenes y que lo convertía, sin lugar a dudas, en el autor de aquellos macabros asesinatos. Pero durante el juicio, Galán intentó retractarse de su confesión. Afirmó que un neonazi lo había obligado a confesar, amenazando con matar a sus hermanas. Incluso dijo que le había vendido el arma antes de los asesinatos. Una historia rocambolesca que la juez desestimó por falta de pruebas. Además de la confesión inicial, había otras evidencias que lo incriminaban. Un casquillo de bala del arma homicida en el lugar del primer asesinato, ropa con manchas de sangre de las víctimas y, por supuesto, el testimonio de los supervivientes. En 2005, Alfredo Galán fue condenado a 142 años de prisión por 6 asesinatos y 3 intentos de homicidio. El tribunal descartó cualquier atenuante por trastorno psicológico, ya que las pruebas forenses no detectaron ninguna enfermedad mental relevante. Pero a pesar de la condena, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué convirtió a Alfredo Galán en un asesino en serie? Esa es la gran incógnita que nos deja este caso. Un hombre aparentemente normal, sin un pasado criminal, que se transforma en un monstruo. ¿Qué se esconde en los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Qué detonantes pueden llevar a alguien a cometer actos tan terribles? Un misterio que nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la razón de la locura, la normalidad de la barbarie. Es una pregunta sí, inquietante, que nos deja con esa sensación de desasosiego, porque nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados, en las personas que parecen más normales. Exacto. Y esa incertidumbre, ese misterio sin resolver, es lo que hace que el caso de Galán, siga fascinando y horrorizando, a partes iguales. Es como si las cartas que dejaba junto a sus víctimas, convertidas en un símbolo macabro, nos recordaran la fragilidad de la vida, lo impredecible de la mente humana. Un recordatorio, sí, un recordatorio escalofriante de que a veces las respuestas que buscamos se pierden en la oscuridad. A pesar de los años transcurridos y la condena, el caso de Galán sigue generando debate e interés. Muchos se preguntan por qué eligió esas cartas en particular, ¿no? ¿Tenían algún significado personal o era simplemente una forma de sembrar el terror? Hay teorías que intentan descifrar el enigma de las cartas. Algunos expertos sugieren que cada naipe podría representar un tipo de víctima o un método de ejecución. Otros creen que la elección fue totalmente aleatoria, un simple elemento para crear una atmósfera de misterio y confusión. Quizás nunca sepamos la verdad. Galán se llevó ese secreto a la cárcel. Y eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. Nos enfrentamos a un asesino en serie que, a pesar de haber confesado sus crímenes, sigue siendo un enigma. Y hay un detalle que salió a la luz durante el juicio que añade aún más complejidad al caso. Un policía que participó en la investigación declaró que, según testigos, Galán se dirigía con extrema educación a sus víctimas antes de dispararles. Cortesía antes de la brutalidad. Es un contraste escalofriante que desafía nuestra comprensión del bien y del mal. Es como si la maldad se ocultara tras una máscara de normalidad, haciéndola aún más aterradora. Ese es el legado de Alfredo Galán, el asesino de la Baraja. Un hombre aparentemente normal que se transformó en un monstruo, dejando tras de sí un rastro de muerte, misterio y naipes. Un caso que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, sobre la delgada línea que separa la razón de la locura, la normalidad de la barbarie. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Alfredo Galán. Un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. Un recordatorio de que la realidad puede ser más oscura y enigmática que cualquier ficción. Si te ha fascinado este caso, te animamos a que investigues más, a que busques tus propias respuestas en los oscuros laberintos de la mente humana. Hasta la próxima inmersión en The Deep Dive.